Vicente Gil, parece que habéis pillado, y esta vez de lleno, con el carrito del helado, a los de Podemos, ¿no? Bueno, una más. Pues sí, lo que hoy publica Teresa Gómez en OK Diario, bueno, es que la UDEF está investigando el desvío de 142.000 dólares que Nicolás Maduro habría pagado a Carolina Vescanza, quien se acuerda de ella, a Jorge Lago y a Ariel Jerez, a través de una empresa, da igual el nombre, y que esas empresas lo que habrían hecho es desviar de un 10 a un 20% de ese dinero recibido de narcodictaduras como la venezolana a la financiación de Podemos. Y todo esto tiene que ver, lógicamente, con las cosas que está contando y puede ir contando si Dolores Delgado le deja el Pollo Carvajal. Pero hay un poco la sensación, digo, la tengo yo y yo creo que es bastante general, de que estas cosas de Podemos nunca avanzan, nunca se sustancian, que se van siempre de rositas, porque sabemos desde hace años que recibieron dinero de Venezuela, hemos publicado documentos, nosotros aquí hace 7 o 8 años, quizá más, tenemos las pruebas, pillaron a Monedero, si te acuerdas tú, en tiempos de Rajoy, con 500.000 dólares que había metido de Matute y que se le permitió limpiar, arreglar o declarar, que le permitió Montoro, pero da la sensación de que nunca se sustancia nada, que van de una a otra y nunca pasa nada, no lo sé. Pero fíjate, yo creo que ahora hay un punto, la diferencia es el Pollo Carvajal, lógicamente, en mi opinión. Otra cosa es, ¿dónde puede cantar más el Pollo Carvajal? Canta aquí en España, con la maraña esta de jueces, fiscales, el gobierno, etcétera, o llevándolo a Estados Unidos extraditado. Pues yo lo que veo, sobre todo en la oposición venezolana, es que ellos se fían más de Estados Unidos que de nuestro sistema judicial para que cante. La diferencia es el Pollo Carvajal ahora. Y luego hay una diferencia sustancial. Todos estos años, pese a esas evidencias que tú dices, claro, esa información de origen, ¿dónde está? Está en Venezuela, está en Ecuador, está en Bolivia, etcétera, etcétera. Países que no sueltan prenda y que en todo caso chantajean probablemente al gobierno español, al propio Podemos, con guardar esa información. Solamente hay dos momentos en los que esta gente se ha asustado. Uno es ahora, si te fijas, están muy desaparecidos algunos, que aparecían por tertulias y por todos lados. Están missing, no se sabe, por el Pollo de Carvajal. Y dos, cuando Bolivia cambió de gobierno, porque Bolivia, con el cambio de gobierno, luego las tornas han vuelto otra vez a lo anterior, estaba dispuesta a colaborar, es decir, ellos conocen esa información, ellos tienen de origen esa información, pero esa información está cortada de origen porque esos regímenes colaboran y probablemente chantajean. Yo creo que a Podemos, y probablemente hay países como Venezuela que desde hace muchos años, tú y yo somos ya mayores, vamos a decir, tiempos de Felipe González, Carlos Andrés Pérez, etcétera, saben mucho del PSOE. Pero hay una diferencia y me parece que es sustancial entre Estados Unidos y España en lo que al Pollo Carvajal se refiere. Si el Pollo Carvajal va a Estados Unidos, lo que le va a interesar al gobierno, a las autoridades, a la administración norteamericana, va a ser esencialmente las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, las financiaciones a regímenes de la zona como Nicaragua o la alimentación que ha hecho el chavismo con el dinero de la droga a grupos terroristas o narcoterroristas en la zona, y muy poquito una panda de desarrapados que hay en España, creo yo, que se llaman Podemos y que han destacado más por cómo colocan a sus mujeres, novias, sí, novios y amantes en puestos destacados o cómo cambian urbanísticamente de zona de residencia, que por otras cosas. Yo creo que Estados Unidos, en el caso del Pollo Carvajal, se va a centrar en cosas de mucha más trascendencia para ellos que estas cosas de Podemos. Claro, ese es el asunto. Por lo que yo pensaba también, que a nosotros nos interesaba mucho más que este individuo se quede aquí, que el Pollo Carvajal se quede aquí. Es verdad que aquí entran ya una serie de componendas. Hoy mismo vosotros estáis publicando en Periodista Digital, lo publica El Confidencial también, pues esto de, ¿cómo le llaman a Garzón? El mago. El mago. Llaman el mago. El mago. Era como, fíjate que Villarejo, que le conozco muy bien, se refería a él con eso, porque era capaz de hacer cualquier cosa. Incluso antefechar, cambiar la fecha de una instrucción, modificar cualquier cosa, le llamaban el mago. Y dicen eso, sí, tienes tu razón, dice, se está forrando. Sí. Claro, y se está forrando, dice. Claro, aquí en España tendríamos, mientras estén en el gobierno estos, tendríamos la garantía plena de que no va a haber un mamoneo
para que el pollo Carvajal deje al margen a unos o a otros, etcétera. Esa era mi duda, realmente. Yo pregunto y en general todos dicen, no, en Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos, como tú dices y bien conoces, pues se va a centrar en lo que le interesa a ellos, ¿no? Lo que pasa es que esta gente que son, como tú dices, unos desarrapados ahí y tal, forman parte en definitiva, forman parte de esa estructura también, porque no estamos hablando de una cosa política, estamos hablando de narcoestados que lo único que hacen es, y de movimientos políticos en los que ellos están implicados, una especie de internacional donde cooptan las instituciones de países productores de coca y se dedican al narcotráfico, en definitiva. Como derivada de esa investigación esencial a Estados Unidos, que le interesa a Estados Unidos, que pudieran saberse cosas aquí en España, o que se pidieran comisiones rogatorias, etcétera, pues la verdad es que yo no lo sé. Mi sensación era que mejor aquí. ¿Tú crees que ha llegado el momento en el que Sánchez se va a deshacer de Dolores Delgado, que puede mover ese tipo de cosas, o a este le importa un comino todo? A este le importa, partamos de que a este le importa un comino todo. Es verdad que el entorno monclovita que tiene ahora es distinto al que tenía con Iván Redondo. Está Óscar López, está también Antonio Hernando, etcétera. Y hay quien empieza a decir que la fiscal general empieza a suponerle un problema más que una solución al presidente del gobierno. Como este es así, pues igual se levanta una mañana y lo hace, ¿no? Este señor no tiene planes. Este señor levanta por las mañanas y su objetivo es llegar al mediodía y del mediodía, pasado la hora de comer, llegar a la tarde y al día siguiente. Por eso va a España como va, con un plan estratégico, económico y político enorme, ¿no? Yo creo, a mí me parece que es, yo lo he dicho en todos los sitios donde eso se habla, ¿no? La renovación del Consejo del Poder Judicial, bla, bla, bla. El mayor escándalo es una cosa incomprensible. Ya no solo que pasara de ministra de Justicia a fiscal general, esa relación personal que todos sabemos que es de hace muchos años. Es decir, la famosa cacería cuando meten a los de la Gürtel, mete Garzón a los de la Gürtel aquel fin de semana, tú lo recordarás en el calabozo, él se va de cacería con el ministro de Justicia de entonces, Bermejo, y esta señora estaba ya allí. En las grabaciones de Villarejo aparece de toda la vida ese conchabeo. Y es que a Garzón lo contratan, o sea, lo contrata el testaferro de Maduro y lo contratan gente para que medie con la fiscalía, porque está en los contratos por los que ha recibido. Luego se peleó el pollo Carvajal con él, porque o el contrato era una caca, con perdón, o no llegó nunca, o lo que fuera, o le estafó, o lo que fuera. 1,8 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un escándalo de tal calibre que en ningún país democrático normal estaría esto aceptado. Entonces, pues probablemente a lo mejor Sánchez, pues hay alguien que le dice, oye, vamos a quitarnos este marroncito y está fuera ya. Las implicaciones de este asunto es tan oscura, todo lo relacionado con Baltasar Garzón, con Venezuela, con el pollo Carvajal, con Alex Saab, que es su abogado, con la fiscal esta que además sabemos que pues lo hemos visto en relaciones, como lo que tú has dicho, como mamonean un tema, otro tema, como... Es tan oscuro y tan grave, implicando a los dos partidos del gobierno, el PSOE también, y a Podemos, porque aquí Podemos yo creo que es grave, pero no deja de ser, bueno, un cebo. Aquí el asunto fundamental es qué narices tiene el PSOE también en Venezuela, ¿no? Sí. Y entonces es escandaloso. Es que una cosa... ¿Has citado tú las dos partes o los dos partidos que conforman el gobierno de coalición? Hay otros que también forman parte de ese gobierno, aunque estén fuera. Me estoy refiriendo a los bilduetarras, a los golpistas catalanes, pero en concreto los dos que oficialmente forman parte del gobierno. ¿Hay preocupación o tú detectas preocupación por parte del ala socialista con respecto a Podemos y el auge que ha tomado últimamente Yolanda Díaz? ¿O tampoco les preocupa ese tema? Yo creo que empieza a preocupar, porque además yo creo que ellos mismos han ido pues engrandeciendo una figura, pues si Yolanda Díaz ahora es la esperanza de algo, una persona que no olvidemos, es decir, que falseó su currículum oficial en Moncloa cuando ella puso que tenía 2 másters y el día que en OK Diario se nos ocurrió comprobarlo, resulta que no eran 2 másters. Y entonces ese mismo día desapareció de la web. Tenemos un presidente con una tesis fake y una vicepresidenta con unos másters que está bien fake, ¿no? Entonces, ellos mismos yo creo que alimentaron esto. El primero que salió diciendo esto, lo recordarás, es Iván Redondo, que no creo que quiera ahora lo mejor. Iván Redondo lo que va haciendo es ofreciéndose al mejor postor, clientes, va buscando clientes, básicamente, y entonces a lo mejor lo dijo por decir, pero sí lo que está haciendo es atomizar
mucho el voto del PSOE hacia allá, ¿no? Y eso tampoco les viene bien, porque no es lo mismo, pues eso, un Podemos con 30 y tantos que un Errejón con 5 o 6, el otro, luego la Yolanda Díaz 1 o 2, etc. El problema será, como todo parte de un punto fundamental, que es, en mi opinión, el narcisismo enfermizo, y yo creo que lo he dicho alguna vez, y lo digo con todo el respeto, pero psicopático del presidente del gobierno. Este tema se acabará, supongo, cuando él vea tocado ese punto de ego narcisista, ¿no? Enfermizo, ¿no? Decían, no, la vamos a quitar de en medio y no va a salir las ruedas de prensa, decían también por ahí el otro día, y luego la sacaron una rueda de prensa, la sacaron junto a la ministra portavoz, en vez de con 2 vicepresidentes para disminuirla. Bueno, esos rollos políticos probablemente no. Ahora, lo que demuestra una vez más la izquierda, lo ha demostrado históricamente y en tiempos inmemoriales, es que son un gallinero, que poco a poco van terminando entre ellos pegándose, ¿no?